Muy buenas noches, acá estamos otra vez para seguir hablando del sacramento de la confesión. Hoy vamos a encarar nuestra charla desde el punto de vista de la celebración de este sacramento. Lo que nos interesa es repasar lo que la Iglesia, nuestra Madre, nos enseña, siempre guiados por el catecismo de la Iglesia Católica, síntesis fiel y segura de lo que la Iglesia cree a partir de la palabra de Dios. Como acostumbramos a hacer, voy a exponer yo el tema de esta noche y después vamos a dar lugar para que ustedes puedan compartir sus comentarios o preguntas en los comentarios de esta transmisión de Facebook. Muy buenas noches a todos los que están siguiendo la transmisión por Facebook. Gracias a los que envían sus saludos. Disculpen que no los salude uno a uno. Ustedes ya saben que armo lío con los comentarios si quiero pasar de un saludo a otro. Muy bien, empecemos rezando para ofrecerle a la Virgen nuestra charla, para invocar la asistencia del Espíritu Santo en este día de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San León Magno, ruega por nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hablemos entonces de la celebración de este sacramento de la confesión. Recordemos en primer lugar que la confesión, como comúnmente la llamamos, es un sacramento, es un acto litúrgico, no es como le pasa a muchas personas una simple charla con el sacerdote. Es un acto litúrgico, es un rito, es uno de los 7 sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que a veces, para facilitarle las cosas al penitente, al que se viene a confesar, uno trata de hacerlo más desestructurado o en un lugar más cómodo, pero eso no tiene que hacer que nos olvidemos, ni los penitentes, ni los sacerdotes, ministros de este sacramento, que estamos ante esto, ante uno de los 7 sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. El catecismo nos recuerda que la forma concreta en la cual se celebra el sacramento de la reconciliación o de la confesión, como prefieran llamarlo, ha ido cambiando a lo largo de los siglos. Así como lo conocemos nosotros, esta confesión individual, privada, entre un penitente y un sacerdote, es algo que se fue estableciendo en la Iglesia, sobre todo a partir del siglo VI y por influencia de monjes irlandeses, que fueron los grandes evangelizadores de Europa después de las invasiones bárbaras. ¿Sí? A partir de ahí, la forma ordinaria de la celebración de este sacramento es la confesión individual de los pecados. ¿Sí? Quiero leer, para empezar, algo que dice el Catecismo, que está en el párrafo 1484. Déjenme encontrarlo. 1484, y es lo siguiente. ¿Sí? La confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la Iglesia, a no ser que una imposibilidad física o moral excuse
de este modo de confesión. Y así dice el ritual romano acerca del orden de la penitencia. Entonces, el modo ordinario, único modo ordinario para el perdón de los pecados y la consiguiente reconciliación con Dios y con la Iglesia es la confesión individual, o sea, de un penitente con un ministro, e íntegra, es decir, diciendo, y ya lo vamos anticipando, todos los pecados mortales que uno se recuerde en ese momento, después de la última confesión bien hecha, y la absolución, que viene por ministerio del sacerdote o bien del obispo. Puede haber excepciones, y ya hablaremos un poquitito de ellas, ¿sí? Por motivos de fuerza mayor, acá el catecismo dice, imposibilidad física o moral, para que esta forma de realizar el sacramento de la confesión no se realice exactamente como está dicho acá. Pero son excepciones, ¿sí? El modo ordinario es este, confesión íntegra e individual y la absolución de los pecados. Dice también el catecismo, y acá vuelvo a un párrafo anterior, párrafo 1448, que más allá de los distintos cambios históricos en la celebración, en el rito del sacramento de la confesión, más allá de las excepciones que puede haber, y de las cuales hablaremos, hay sobre todo una estructura fundamental en este sacramento, que comporta dos elementos, y subrayo esta expresión del catecismo, igualmente esenciales. O sea, dos elementos igualmente esenciales, es decir, ambos son necesarios para que se realice el sacramento. Y acá quiero recordar algo que veíamos cuando hablábamos del sacramento del bautismo, y es una frase de San Agustín que dice así: se une el agua a las palabras y se realiza el sacramento. En el caso del bautismo es bastante claro, ¿no? El sacerdote derrama el agua sobre el que se bautiza, o el diácono, el ministro, y se derrama el agua sobre el que se bautiza y se pronuncian las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ahí se realiza el sacramento. Bueno, de estas palabras de San Agustín, muchos toman para decir lo que voy a decir ahora, que entonces en todo sacramento hay algo que hace las veces de materia, un elemento como el agua, un gesto, una acción, y hay algo que hace de forma, ¿sí? Lo que especifica, lo que le da el sentido a ese gesto o a esos elementos para que se realice en el sacramento. En el caso de la confesión o reconciliación, materia y forma del sacramento se dan de una manera muy especial, ¿sí? Y estos son los dos elementos esenciales del rito del sacramento, de los cuales habla el catecismo. Análogamente, hablamos de materia y forma, ¿sí? Y los dos son necesarios para que se dé el sacramento. ¿Cuál es la materia en el sacramento de la confesión? Tal vez alguno pueda decir un poco apresuradamente: la materia en el sacramento de la confesión son nuestros pecados, pero de ninguna manera, ¿sí? Nuestros pecados, que son una ofensa a Dios, pueden ser materia de un sacramento. A lo sumo, como dicen algunos, los pecados son la cuasimateria del sacramento. Estrictamente hablando, ¿sí? Si usamos esta analogía de la materia y la forma para ir entendiéndonos, la materia del sacramento la constituyen lo que el catecismo llama los actos del penitente, los actos del hombre. Cuando digo el penitente, para que se entienda en esta charla sobre la confesión, penitentes somos cada uno de nosotros cuando nos vamos a confesar. Bueno, y en el sacramento de la confesión, como en todo sacramento, hay actos externos y actos internos. Cuando hablamos de actos del penitente en el sacramento de la confesión, nos referimos sobre todo a tres actos que son internos, que por supuesto se manifestarán exteriormente, pero que son principalmente internos, y que son estos: la contrición, la confesión y la satisfacción. Esto sería la materia, ya vamos a ir explicando un poquito cada uno de estos, ¿sí? O sea, los actos que nosotros tenemos que poner para que se dé el sacramento, los tres: confesión, contrición
y satisfacción. Mejor dicho, el orden correcto es contrición, confesión, satisfacción. ¿Y cuál es la forma? ¿Sí? Esa otra parte esencial del rito de la confesión. Y bueno, es la acción de Dios que perdona por el ministerio de la Iglesia. En concreto, por el ministerio de los presbíteros o bien de los obispos, de aquellos que han recibido el sacerdocio en el orden sagrado. Entonces, hay una estructura fundamental en la celebración del sacramento de la confesión, más allá de las excepciones, más allá de los cambios que puede haber en el rito históricamente. Los actos del penitente y la acción de Dios por ministerio de la Iglesia, por medio de los ministros de la Iglesia. Y entonces, un poco de estos dos grandes temas vamos a hablar en esta charla. Los actos del penitente, ya lo dijimos, son tres. La contrición en primer lugar, y es el más importante de todos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la contrición? Y hablamos del arrepentimiento, hablamos del dolor de los pecados. Hablamos, como ya lo hemos explicado un poquito más, de forma más extensa en la charla anterior, de eso que San Pablo llama en la primera carta a los Corintios, la segunda, carta a los Corintios, 7:10, de esa tristeza que proviene de Dios y que nos empuja a la salvación. Eso que nosotros decimos en esa oración que vale la pena recordar y meditar, la oración del pésame. Bueno, ese peso, sentir el peso de mis pecados, eso es la contrición. El Concilio de Trento lo define así: es un dolor del alma, una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar más. Y este es el primero de los elementos, y es el más importante de todos, ¿sí? El arrepentimiento. Porque Dios perdona siempre, siempre y cuando estemos arrepentidos. Por eso esto es lo que decimos cuando hablamos de materia y forma. Si no hay arrepentimiento, no hay sacramento, no hay perdón de Dios. Este arrepentimiento o contrición puede ser de dos clases. La Iglesia llama contrición perfecta, me salió un poquito italiano, perfecta, ¿sí? A ese dolor de los pecados que tiene como motivo el amor a Dios, ¿sí? Y esto, déjeme buscarlo, de alguna manera está expresado en el pésame que rezamos cuando nos confesamos. Porque una cosa es la contrición perfecta, por amor a Dios, y otra cosa es la contrición imperfecta, cuando uno se arrepiente de sus pecados, pero sobre todo por el temor a las consecuencias del pecado. ¿Sí? Déjeme repasar un poquitito el pésame, que dice así: pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. ¿No? Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Esta frase, pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí, ¿a qué hace referencia? Ahí hace referencia a esta contrición imperfecta, ¿sí? que mira más las consecuencias del pecado que a quien yo ofendí. Es un comienzo, dice el catecismo, es un primer paso en el camino de la conversión. Pero fíjense cómo sigue la oración del pésame, que nos va llevando de menos a más. Pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. ¿Sí? Pésame, me duele por el infierno que merecí, pero más me duele porque ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. En esas palabras del pésame están expresadas muy bien estas dos clases de contrición. Cuando la contrición es perfecta, por amor a Dios, perdona incluso los pecados graves, siempre y cuando incluya el propósito de recurrir, apenas sea posible, ¿sí?, a la confesión sacramental. Cuando la contrición es imperfecta, no perdona los pecados graves. Digamos así, muy entre paréntesis, que, acá lo dice el catecismo, ayuda a prepararse la confesión el examen de conciencia. Pero el examen de conciencia no es uno de los actos del penitente que hacen a la materia del sacramento. Es una ayuda. Muchas veces, al confesarnos, también corremos el riesgo de poner el énfasis en el examen de conciencia, de tal manera que uno piensa que una buena confesión es la confesión en la cual yo digo con pelos y señales
cada uno de mis pecados. Y por supuesto, y ahora sí lo vamos a decir, hay que decir todos los pecados que uno recuerda, especialmente los pecados graves, mortales. Pero una buena confesión es la confesión en la que yo estoy arrepentido de mis pecados. Y estoy arrepentido de mis pecados por gracia de Dios. De eso hablábamos también la vez pasada. Que el arrepentimiento, la penitencia interior, la conversión, es un don de Dios. ¿Sí? Por eso está bien, uno se prepara a la confesión haciendo un buen examen de conciencia, pero más debería prepararse a la confesión pidiendo y suplicando y buscando y golpeando a la puerta del corazón de Dios, pidiendo el dolor de los pecados, pidiendo la contrición y pidiendo la contrición perfecta, que sea por amor a Dios. Y también, hablando un poquitito sobre el examen de conciencia, ¿sí? El catecismo recuerda algo muy importante que nos sirve como referencia para nuestros exámenes de conciencia. A veces uno se encuentra con exámenes de conciencia que son realmente una tortura, largas listas de preguntas que hacen que mucha gente se vuelva muy escrupulosa. No vamos a ser laxos en la consideración del pecado, pero ¿qué dice el catecismo? ¿Sí? Fíjese, los textos más adaptados para el examen de conciencia se encuentran en la catequesis moral de los evangelios y en las cartas de los apóstoles. Por ejemplo, en el Sermón de la Montaña y en las enseñanzas apostólicas. Y cita la carta a los Romanos, primera carta a los Corintios, Gálatas, Efesios. Vayamos a esos textos para ayudarnos en nuestro examen de conciencia. Bien, cerramos nuestro paréntesis. Hoy tenemos que apurarnos porque es mucho lo que tenemos para decir. Bien, primer acto del penitente es la contrición o el arrepentimiento. Después viene la confesión de los pecados, de la cual toma nombre este sacramento también. Confesión de los pecados, decir los pecados, hacerse cargo, ¿sí? Manifestarlos. Y como dice también por ahí el catecismo, es hacerse cargo de mis pecados, de que yo pequé. No es que simplemente me equivoqué sin querer queriendo, yo pequé. Pero también hacerse cargo de la misericordia de Dios, que perdona y borra ese pecado. Y siempre buscamos el fundamento en la palabra de Dios para las cosas que vamos repasando. Acerca del arrepentimiento hemos hablado un poco más la vez pasada al hablar de la penitencia, pueden escuchar la charla anterior. Ahora voy a leer algunas citas que nos hablan de esta relación entre la confesión y el perdón de los pecados. ¿Sí? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos enseñan esto, que el perdón de los pecados está relacionado con la confesión de los pecados. Y si no hay confesión de los pecados, no hay perdón de los pecados. Por ejemplo, Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus delitos no prosperará, pero el que los confiesa y abandona obtendrá misericordia. El que encubre sus delitos no prosperará, el que los confiesa y abandona obtendrá misericordia. ¿Sí? Otro texto del Antiguo Testamento que habla de esta relación entre confesar los pecados y obtener el perdón de Dios. Salmo 32, versículo 5, 32 o 31, depende de la versión de la Biblia. Yo reconocí mi culpa, no te escondí mi culpa. Yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa, pensando, confesaré mis faltas al Señor y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Y si vamos al Nuevo Testamento nos encontramos con un texto que apareció en la charla anterior, que es Santiago 5:16. Confiesen mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para ser curados. Acá nos preguntábamos la vez pasada si esto significa que uno puede confesarse con cualquiera. Bueno, hay que valga la pena un par de aclaraciones. Calvino, el reformador, dice: los papistas, es decir, nosotros los católicos, toman pie de esta cita para fundamentar la confesión individual sacramental. Bueno, buscando un par de comentarios católicos a esta cita, confiesen mutuamente sus pecados, Santiago 5:16, no se dice en ningún lado que esto tenga relación estrictamente con la confesión sacramental de la que estamos hablando, ¿sí? Hace más bien referencia a la unción de los enfermos, ¿sí? Porque antes en el versículo 14 dice:
Si está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor. Por eso estos comentaristas dicen, hay que poner esta confesión de la que habla acá Santiago más bien en el contexto de la unción de los enfermos y más bien pensarla como una confesión genérica de los pecados. No hay, al menos a primera vista, una relación directa entre esta cita, Santiago 5:16, y la confesión sacramental. Sin embargo, habla de la necesidad de confesar los pecados para ser curados, confesar los pecados para ser sanados. Y una cita más, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice así, voy a leer el versículo 8 y siguientes. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. O sea que está muy claro que en la palabra de Dios se nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que hay que confesar los pecados para obtener el perdón. Sin embargo, surge esta gran objeción. Bueno, yo me confieso con Dios, yo le digo a Dios mis pecados. ¿Y por qué tengo que decírselos a otro hombre, tanto o más pecador que yo? Está clarísimo que no necesariamente el sacerdote, por ser ministro de la confesión, por ser ministro del sacramento de la reconciliación, sea más santo que los penitentes que se acercan a él. No es así. Muchas veces el sacerdote se da cuenta que aquel que se está confesando es mucho más santo que yo, que le doy la absolución. Bueno, pero ¿por qué con el sacerdote? Bueno, este razonamiento se completa agregando una premisa más. Y de esto también ya hemos hablado, por eso no voy a volver, ¿sí? Pero recordemos que Jesucristo mismo quiso conferir el ministerio de la reconciliación a sus apóstoles. Recordemos lo que leíamos en el Evangelio de Juan, ¿sí? La noche de Pascua, cuando Jesús le dice los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Recordemos también lo que leíamos en la carta a los romanos, ¿sí? Cuando San Pablo dice, en la segunda carta a los Corintios, estamos flojos con las citas esta noche, cuando San Pablo dice que a ellos apóstoles, y nosotros sucesores y colaboradores de los apóstoles, a los sucesores y a nosotros colaboradores de los apóstoles, les fue conferido el ministerio de la reconciliación. Y por lo tanto es necesario confesar los pecados a los ministros de la reconciliación, que son los apóstoles. Y esto por voluntad de Jesucristo. Y así lo ha entendido la Iglesia guiada por el Espíritu Santo. Cuando uno se confiesa, bueno, uno ya lo sabe, lo recuerda también el Catecismo, además de obtener el perdón de los pecados, que de eso hablaremos en la próxima, Dios mediante, incluso decirle los pecados a otro, más allá de la vergüenza y la humillación que implica, o junto con esa vergüenza y con esa humillación, que ya es un remedio, porque en el fondo de todo pecado hay orgullo y soberbia, es muy sanador, es muy liberador, es muy catárquico, es una catarsis, ¿sí? Y bueno, por eso también sentimos que incluso desde un punto de vista humano, ¿sí?, nos vamos liberados, nos vamos más livianos, además de irnos con la paz. Y bueno, en todo esto, bueno, Dios es sabio y sabe Jesús por qué hace las cosas, ¿no? Porque la verdad que está bien, uno podría confesar secretamente con Dios, pero qué bien que nos hace, aunque sea un motivo muy humano esto que voy a decir, pero justamente Jesús nos da los sacramentos adaptándose a nuestra naturaleza humana. ¿Sí? Necesitamos también escuchar de alguien en nombre de Dios nos diga yo te absuelvo tus pecados. Necesitamos escucharlo, que alguien nos diga tus pecados son perdonados, podés ir en paz. ¿Qué hay que confesar cuando nos confesamos? Y bueno, todos los pecados mortales, de los cuales uno tenga conciencia tras haberse examinado, después de la última confesión bien hecha. ¿Sí? Hay que confesarse al menos una vez al año, dice el Catecismo, es precepto de la Iglesia, y es muy recomendable, aunque no sea obligatorio, también
confesar los pecados veniales, porque nos va formando la conciencia, nos ayuda a luchar contra nuestras malas inclinaciones, nos ayuda a crecer mucho en la vida cristiana y también nos hace más misericordiosos con nuestro prójimo. Por último, hablando de los actos del penitente, vamos avanzando muy rápido al galope, confío en la misericordia de ustedes. El tercer y último acto del penitente es la satisfacción. Es la necesidad de reparar el daño cometido por los pecados. Ese daño es doble. En primer lugar, el principal perjudicado por un pecado es el pecador que lo comete. El primero que necesita ser sanado es el pecador. Y al mismo tiempo, y muchas veces, ¿sí?, con nuestros pecados dañamos a otros, cometemos una injusticia. Por eso la injusticia pide reparación, que se vuelva a equilibrar la balanza. Y acá el catecismo nos recuerda algo muy importante, ¿sí?, que si bien el sacramento de la confesión quita el pecado porque nos da el perdón de Dios, y acá leo textualmente por la importancia de esto, no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. ¿Sí? Estamos perdonados, no hay pecado, pero las consecuencias del pecado quedan en nosotros. Y es necesario reparar de a poco, con la ayuda de Dios, esas consecuencias. Ya les digo, en dos órdenes. En relación con el prójimo, por el lado de la justicia. ¿Sí? Por ejemplo, dice acá el catecismo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas. Y por nuestro propio lado, necesitamos sanar. Por eso también la penitencia que se nos impone en la confesión, y acá a veces los sacerdotes somos demasiado laxos, porque queremos también... Es muy difícil encontrar el justo medio. Es cierto que el que pagó por nosotros somos Jesús, y no es que en la penitencia que se nos da en la confesión nosotros vamos a pagar por nuestros pecados. La penitencia que se da en la confesión, unido a este tema de la satisfacción, tiene una finalidad medicinal, ¿no? Sanar al que pecó. Y el vicio se sana con la virtud opuesta. Por eso tiene que ser proporcionado a las fuerzas, a la situación, etc. Puede ser una oración, una ofrenda, un acto de misericordia, un servicio, etc. Sobre todo llevar la cruz cotidiana. Pero hay que tener en vista eso, ¿no? De que la penitencia que se nos impone como parte de la satisfacción es también una medicina para el pecador. Lo tienen que tener ustedes, o lo tenemos que tener en cuenta nosotros cuando somos penitentes y nos confesamos, y lo tenemos que tener en cuenta nosotros sacerdotes cuando somos ministros de la reconciliación. Todo esto va unido al propósito de no pecar más y evitar, como dice el pésame, las ocasiones próximas de pecado. Antes querría haber muerto que haberos ofendido. Propongo firmemente no pecar más. No dice prometo, dice propongo, y algunos agregan con la gracia de Dios, con la ayuda de la gracia, y evitar las ocasiones próximas de pecado. La satisfacción mira hacia adelante, a lo que uno tiene que hacer después de haber pedido perdón. Reparar el daño, sanarse, evitar las ocasiones de pecado, aquellas circunstancias, lugares, personas, situaciones que nos ponen en una situación muy próxima de pecar. Y por último, y con esto ya voy terminando, y vamos a dar lugar a los comentarios o preguntas que ustedes quieran hacer, digamos dos palabras acerca del ministro del sacramento. ¿Sí? El ministro del sacramento es el obispo, en primer lugar, por el sacramento del orden, y los presbíteros, no los diáconos. ¿Sí? Obispo y presbítero, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice el catecismo. El obispo tiene el pleno poder. ¿Sí? El sacerdote o presbítero, además de el orden sagrado, el sacramento del orden, para poder desempeñar el ministerio de la reconciliación, tiene que tener lo que llaman las licencias o facultades. O sea, tiene que tener el permiso
para confesar. Tal vez no todos lo sepan, ¿sí? Pero para que un sacerdote pueda confesar tiene que estar válidamente ordenado y tener este permiso, que le viene de su obispo o a través de un superior religioso, dependiendo de las circunstancias. Digamos también que hay pecados graves, particularmente graves, que se llaman pecados reservados. Por la gravedad, no cualquier sacerdote los puede perdonar. Y son los pecados que están sancionados con la excomunión. Y esos son reservados, porque los puede perdonar solamente el obispo o algún sacerdote al que el obispo haya delegado especialmente para perdonar esos pecados. Y recordemos también que el ministro, el sacerdote, el obispo, tiene el deber de guardar lo que se llama el sigilo sacramental, ¿no? Es ese secreto que no admite excepciones y que se refiere a todos los pecados que ha escuchado en la confesión, ¿sí? Es el sigilo sacramental que si uno lo rompe queda excomulgado, ¿sí? La Iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que su penitente le ha confesado. Y de alguna manera este sigilo se extiende un poco a las otras cosas que uno se haya enterado acerca de la vida del penitente en la confesión. Tampoco el sacerdote puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida de los penitentes. Todo un tema esto del sigilo, ¿no? En algunos países en estos momentos se está discutiendo leyes para obligar a los sacerdotes a romper el sigilo sacramental. Australia es un caso, Francia, si no me equivoco, es también otro. Todo un tema. Bueno, y quedará para que ustedes lo profundicen un poquitito más en relación a la celebración del sacramento, ¿sí? Lo que dice el catecismo sobre la celebración comunitaria, eso que nosotros llamamos liturgia penitencial, que en realidad tiene algunos momentos comunitarios, pero siempre apunta a la confesión individual e íntegra de los pecados. Y quedará para profundizar, les queda a ustedes tarea para el hogar, también lo que el catecismo dice acerca de lo que se llama la confesión y absolución general. Cuando varias personas reciben la absolución bajo determinadas circunstancias con permiso del obispo, todos juntos reciben la absolución sin decir sus pecados, porque las circunstancias no lo permiten, ¿sí? Y esto refuerza esta idea que de los tres actos del penitente, ¿sí? Los tres son importantes, pero el esencial es el arrepentimiento, porque incluso la confesión admite excepciones, como es el caso de la confesión general y absolución general. De más está decir que arrepentimiento o bien contrición, ¿sí? Están íntimamente relacionados con la satisfacción de la que hablábamos recién. Muy bien, hasta acá llegó lo que les quería contar. Acuérdense que esto es simplemente una introducción, un pantallazo de lo que dice el catecismo. ¿Sí? Ciertamente ustedes pueden leerlo también ustedes mismos y con mucho provecho. Muy bien, nos tomamos ahora un pequeño respiro yo y un momento para que ustedes puedan compartir sus preguntas o comentarios. Déjenme, y mientras ustedes van escribiendo algo, si quieren, ¿sí? Déjenme volver a leer el pésame. Muchas veces lo decimos rápido, muchas veces lo decimos mientras el sacerdote dice la fórmula de la absolución, y se pierde el valor de esta oración, ¿sí? Pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido, y propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Y vale la pena también, ya que estamos hablando de la celebración del sacramento, recordar cuál es la fórmula, ¿no? Cuáles son las palabras que dice el sacerdote cuando imparte la absolución, es decir, el perdón de los pecados. A veces la situación es medio bizarra,
¿no? Porque está el penitente rezando rápido y en voz baja, pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido, pésame el fiel Mesías, y al mismo tiempo, superponiéndose el sacerdote diciendo la fórmula de la absolución. Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo, y al final se pierde la solemnidad propia del sacramento. Pienso yo, es una opinión personal, que lo mejor sería dejar que el penitente rece el pésame o cualquier otra oración, porque hay otras también, no es solamente el pésame, cualquier otra oración que le sirva para expresar su arrepentimiento, y que después el sacerdote diga tranquilo, de forma pausada y clara, la fórmula de la absolución completa, que es esta que les voy a leer y que también está en el catecismo. Entonces dice, ¿no? Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta fórmula es la forma, ¿sí? Cuando están dadas las condiciones, cuando el penitente realiza estos actos interiores de los que hemos hablado, ¿sí? Esta fórmula completa el sacramento de la confesión y otorga el perdón de Dios. Dicha por el sacerdote, no por cualquiera, obviamente, porque el sacerdote es el ministro de la confesión. Tenemos un comentario, Alejandra, buenas noches, dice, qué importante es realizar la satisfacción, porque la causa del pecado es la pena y la culpa. Gracias por la enseñanza, Padre. Bueno, sí, es parte de la confesión cumplir la penitencia que nos fuera impuesta, ¿no? Y hacerlo lo más pronto posible, porque incluso algunas veces tiene riesgo de olvidarse y después vienen los problemas de conciencia. Acá tenemos otro comentario, Juan Víctor, buenas noches. Dice, la confesión, aunque general, sigue siendo una confesión personal. Considero que no se puede confesar en nombre propio y de otro, o me equivoco. No, es correcto lo que dice acá Víctor, ¿sí? Se dice confesión general porque muchos reciben al mismo tiempo la absolución sin decir en voz alta sus pecados, ¿sí? Pero siempre la confesión en ese sentido es individual y siempre está condicionada a los actos del penitente. Una vez más, yo no me puedo confesar por otro. Hay algo muy lindo que dice acá el catecismo, y aprovecho este comentario de Juan Víctor para leerlo con ustedes, ¿sí? Después de recordar que la confesión individual íntegra es el único modo ordinario, dice así, y esto se establece por razones muy profundas. Cristo actúa en cada uno de los sacramentos, se dirige personalmente a cada uno de los pecadores. Marcos 2.5, Hijo, tus pecados están perdonados. La confesión general se da dentro de circunstancias muy precisas, ¿sí? Peligro de muerte, por ejemplo, y no hay tiempo para confesarlos a todos y no hay tiempo para que todos digan sus pecados. Pero al mismo tiempo, y esto lo establece la disciplina de la Iglesia, es el obispo el que tiene que decidir explícitamente, cuándo están dadas las circunstancias para la confesión general. Ningún sacerdote puede hacerlo por su cuenta. El catecismo dice, y también lo dice el código, que por ejemplo una gran peregrinación donde hay muchos peregrinos no es circunstancia para la confesión general. ¿Sí? Es cierto, ¿sí? La confesión es al final siempre personal. ¿Sí? Es el médico que se inclina sobre cada uno de los enfermos que tienen necesidad de él para curarlos, los restaura y los devuelve a la comunión fraterna. Por lo tanto, la confesión personal es la forma más significativa de la reconciliación con Dios y con la Iglesia. Sí, estamos totalmente de acuerdo, Juan Víctor, y muchas gracias por este comentario. Sí, yo no me puedo confesar por otro, ni puedo recibir el perdón por otro. Es personal, es individual. Yo soy el enfermo, yo me tengo que curar. Y el perdón, otra vez, materia y forma. El sacramento se realiza cuando se dan ambos. Y los actos del penitente son personales. Yo me tengo que arrepentir, yo tengo que satisfacer. Y yo tengo, si lo permiten las circunstancias, que confesar mis pecados. Al menos de manera genérica, como lo hacemos en la misa. Si no es la confesión sacramental, pero si yo he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, decimos en una de las fórmulas de la misa. ¿Sí?
Y dadas esas condiciones, el perdón de Dios es otorgado, pero también es un perdón personal. No sé si las palabras son las más precisas, pero espero que se entiendan. Y ya que estamos con esto, quiero aprovechar para leer, déjenme buscarla, también una cita muy linda de un Santo Padre que dice algo así, un Santo Padre, de San Jerónimo. Voy a leer esto y si no hay más comentarios vamos a ir terminando. Pero en el comentario al Eclesiastés, San Jerónimo dice así: cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar todos los pecados que recuerdan, no se puede dudar que están presentando ante la misericordia divina para su perdón todos los pecados que han cometido. Quienes actúan de otro modo y callan conscientemente algunos pecados, no están presentando ante la bondad divina nada que pueda ser perdonado por mediación del sacerdote. Y esta es la frase que les quería leer. Porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. La medicina no cura lo que ignora. Es Dios el que perdona los pecados, pero por mediación de sus ministros. Los pecados serán perdonados a lo que ustedes perdonen. Y el sacerdote no puede perdonar lo que ignora, parafraseando a San Jerónimo. Por eso la persona que se confiesa, el penitente, tiene que decir los pecados de tal manera que el sacerdote entienda de qué está hablando. Y leo de vuelta lo que dice acá San Jerónimo. Si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. Digo yo, no San Jerónimo, de otra manera, tal vez más vulgar, más básica, ¿no? Cuando uno se confiesa, es como uno dice, saca sus pecados delante de otro, es como cuando a la noche o a la tarde sacás la basura a la puerta de casa para que se la lleve el camión de los recolectores y desaparezca y no esté más. Y bueno, vos la sacás delante de otro y Jesucristo, nuestro Salvador, se lleva esos pecados, aunque sean blancos, aunque sean rojos como la sangre, terminamos siendo nosotros blancos como la nieve, en palabras del profeta Isaías. Bueno, muy bien, hasta acá llegamos. Espero que esto nos ayude a conocer, a apreciar y sobre todo a vivir mejor el sacramento de la confesión, que es un sacramento de penitencia, pero que es al mismo tiempo el sacramento de la misericordia y del perdón de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, muchas gracias a todos por la compañía. Que Dios los bendiga, que la Virgen los cuide. Hasta la próxima, si Dios quiere. Buenas noches.